bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Juan Manuel Soria ha dedicado su vida a la atención psiquiátrica profesional. A sus más de 40 años de experiencia clínica y formación en psicoterapia dinámica, se agrega una amplia experiencia como voluntario en Proyecto Raquel, una iniciativa dedicada a la sanación del síndrome posaborto, o como él prefiere decir, el trauma que esto conlleva. Las mujeres que acuden a Proyecto Raquel, iniciativa extendida por todas las diócesis de España, reciben acompañamiento espiritual y psicológico. Ya sea por su trayectoria laboral o por su implicación como voluntario, son muchas las mujeres que ha atendido en los momentos posteriores al aborto. Por ello, la suya es una voz autorizada para hablar sobre la existencia de esta realidad traumática. Yo nunca he estado de acuerdo con el término síndrome posaborto. Síndrome supone una regularidad, una repetición de síntomas independientemente de la persona que lo sufra. Eso no significa que las mujeres que aborten no tengan reacciones de tipo patológico, de la salud mental, sufrimiento, malestar, ansiedad, depresión. Muchas sí lo tienen. Otra cuestión es que una mujer que sufre por esto pueda presentar síntomas diferentes al resto de las mujeres que han cometido un aborto. Un virus produce un resfriado. Da igual en qué persona, es el virus el que da el carácter a los síntomas que aparecen. En este caso no es así. Es una acción de la mujer que puede provocar en unos casos depresión, en otros obsesiones, en otros ansiedad, conductas de tipo adictivo, trastornos de alimentación. Una vez que ella toma conciencia de qué está siendo y por qué, es cuando se puede poner solución. Ninguno puede acallar lo que, a nivel de conciencia personal, no es la Iglesia la que culpa, sino la propia conciencia de la persona, incluso del hombre si lo propició, le crea un malestar, una cierta culpa. Eso no está tanto en que externamente se trate por el argumento de que dicen que se puede causar malestar a la mujer. Al revés, el sufrimiento lo tiene. Existe una reacción, un dolor psíquico. Hay una pérdida, es una vida humana. Y es precisamente por eso por lo que se aborta. Si en vez de vida humana fuese vida gatuna o perruna, más de la mitad de los abortos no se darían. Un gato o un perro no molesta. Lo que sí produce angustia es saber que es una persona la que viene, de la que me voy a tener que encargar, que va a necesitar su sitio y su atención. En algún caso he tratado a una mujer que ha tenido un aborto por pérdida natural y se ve un cuadro depresivo, pero no con el dramatismo de aquella que dice «he sido yo la que he acabado con la vida de mi hijo». Una mujer que acaba de abortar y se da cuenta presenta un estado de agitación, autoagresión, desesperación. Es mucho más dramático. Puedo decir que el Proyecto Raquel funciona. Por la experiencia que he tenido con mujeres, también con hombres en menor cantidad, el consuelo y la alegría que experimentan no es una alegría normal. Viene del cielo. Esto no es algo que pueda ser tratado solo con fármacos, psicólogos o psiquiatras. Como el daño se produce a un nivel moral, la ayuda viene a nivel moral. Estoy muy contento con Proyecto Raquel, porque hace que las mujeres se hayan desembarazado de ese daño, dolor, y descubren que el Señor las perdona, que su Hijo existe, que está en brazos de Dios y que así se puede vivir. Yo estoy impresionado de la capacidad de curación que tiene el anuncio de la misericordia de Dios en una persona. Lo que encuentras es que desconocen quién es Dios, que es amor. Se piensan que va a decirle, pecadora, ¿qué has hecho? Esperan una condena, pero es lo contrario. Tú te acercas tratando de ser vehículo de amor y misericordia. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Naciones Unidas. Se reconoce el derecho al homeschooling. Italia. Se expondrán de forma pública los restos de San Francisco de Asís. Francia. Tercer incendio en una iglesia de Francia. Venezuela. Domund el mismo día que recibe a sus 2 primeros santos. Pasaremos después a las noticias nacionales. Cabezuelo, candidato a la Macarena, propone recuperar el manto original. Zaragoza se prepara para conmemorar el bimilenario de la Virgen del Pilar. José Carlos González Hurtado presenta las pruebas de que Jesús es Dios. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Primer mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de la Juventud. Abeto del norte de Italia y Belén de Campania decorarán la Plaza de San Pedro. Catequesis sobre la resurrección de Cristo. En este 2025, la UNESCO lanzó la publicación Educación en casa a través de la lente de los derechos humanos, que resume los hallazgos de un proyecto de investigación lanzado en el 2023 como parte de la iniciativa sobre la evolución del derecho a la educación.
En el artículo publicado en la página de la UNESCO a finales de septiembre, se resumen los hallazgos sobre esta investigación acerca del homeschooling. El organismo de las Naciones Unidas afirma que lo que distingue el homeschool de otros tipos de educación es que su base es el hogar y que los padres tienen la labor educativa. Sobre si el homeschooling puede garantizar la calidad de la educación de los pequeños, la respuesta de la UNESCO es claramente un sí, contando con las normales deficiencias y teniendo en cuenta que tampoco la educación presencial garantiza per se la calidad. Otra pregunta muy frecuente cuando se aborda el tema del homeschool es si este tipo de educación puede afectar el desarrollo integral del menor y específicamente a su socialización. Al responder esta pregunta, la UNESCO manifiesta que se corre este peligro, pero la solución reside en que los chicos participen en actividades sociales extracurriculares. La UNESCO anima a que los gobiernos implementen mecanismos de supervisión y sistemas de registro y evaluación, a la vez que garanticen el apoyo a los padres que están embarcados en este tipo de educación. La implementación de estos mecanismos ayudará a que el homeschooling satisfaga las necesidades de todos. Actualmente, cerca de 10 millones de alumnos en todo el mundo son educados según este sistema, cuyo formato es más antiguo que el de la educación en la escuela, según afirma Carlos Vinícius Reis, presidente de la Asociación Nacional de Educación Domiciliaria en Brasil. También Reis recuerda que fue la Alemania de Hitler la que prohibió el homeschooling, derecho que fue reconocido después por la ONU. Los restos mortales de San Francisco de Asís serán expuestos a la veneración pública por primera vez durante la Cuaresma, del 22 de febrero al 22 de marzo de 2026, en el marco de las conmemoraciones del 8º centenario de su muerte, 1226-2026. La comunidad franciscana anunció este 4 de octubre, festividad del santo, que por primera vez en la historia el cuerpo de San Francisco será visible para todos, un don extraordinario que constituye una profunda invitación a la oración. Esta será la quinta exhumación de los restos del santo, descubiertos en 1818 y enterrados en la tumba situada bajo la iglesia inferior de la Basílica de San Francisco en Asís. La cripta se abrió anteriormente en 1819, 1978, 1994 y 2015. Durante mucho tiempo el cuerpo de San Francisco permaneció enterrado en la basílica, pero su ubicación exacta se mantuvo en secreto para evitar robos. En el siglo XIX, el entonces ministro general, Fray Giuseppe de Bonis, obtuvo permiso del Papa Pío VII para localizar sus restos, que se creía se encontraban bajo el altar mayor de la basílica inferior. Tras 52 días de excavaciones, los restos de San Francisco de Asís fueron recuperados y enterrados de nuevo en la cripta de la Basílica de San Francisco en Asís, donde permanecen hasta la actualidad, atrayendo a aproximadamente 5 millones de peregrinos cada año. Durante la apertura de la cripta se retiró la losa que sellaba la tumba, dejando al descubierto el sarcófago de bronce, encargado por el Papa Pío VII en 1820 para albergar los restos del santo. Durante la inspección realizada en 1978 se neutralizó el ambiente de conservación, sustituyendo el oxígeno por nitrógeno. El profesor Niccolò Valentino Miani, presente en las inspecciones de 1978, 1994 y 2015, confirmó que los restos se mantenían en buen estado, sin alteraciones significativas durante los últimos 37 años. La iglesia de Saint-Germain, en la localidad francesa de La Châtre, ha sido nuevamente víctima de un ataque incendiario. Un desconocido prendió fuego en el interior del templo, dañando el altar y una imagen de la Virgen, además de provocar graves desperfectos por humo en toda la estructura. Lo más alarmante es que este no ha sido el primer episodio. La parroquia ha sufrido ya 3 incendios en los últimos meses, lo que evidencia un patrón de hostigamiento contra la fe católica. El incendio más reciente ocurrió el lunes 29 de septiembre, cuando el humo obligó a la intervención inmediata de los bomberos y al desalojo de varias personas que resultaron afectadas por la inhalación de vapores. Aunque el fuego fue controlado, los daños materiales alcanzaron piezas litúrgicas y una estatua de la Virgen María. La magnitud de los siniestros ha obligado a mantener la iglesia cerrada al público, privando a los fieles de un espacio de culto que forma parte de la vida espiritual de la comunidad. La Fiscalía local ha confirmado que los incendios no son causales y que al menos 3 de ellos han sido provocados de manera deliberada.
Se trata de ataques dirigidos contra un lugar de culto católico, en un país donde cada año se contabilizan cientos de profanaciones y actos vandálicos contra iglesias. Esta violencia se ha convertido en una constante que rara vez recibe la atención mediática o política que merece. La repetición de ataques contra la iglesia de Saint-Germain no puede ser interpretada como un hecho aislado, sino como la confirmación de una tendencia más amplia de hostilidad anticristiana. En una Europa que se proclama defensora de la tolerancia y el respeto, los templos católicos continúan siendo los más atacados. Sin embargo, la respuesta institucional es mínima y el silencio mediático casi absoluto. La tibieza de las autoridades frente a la violencia contra iglesias católicas resulta escandalosa. Mientras otros episodios de ofensa religiosa generan condenas inmediatas, los templos católicos incendiados, profanados o saqueados apenas ocupan espacio en los medios. Las Obras Misionales Pontificias de Venezuela, OMP, han invitado a todos los creyentes del país a unirse a la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, DOMUN, este 19 de octubre en todo el mundo, bajo el lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos. El DOMUN es una jornada especial de oración y caridad en la que la Iglesia Católica se une para apoyar a los misioneros en su labor de evangelización y promoción humana en los más de 1.130 territorios de misión que existen en todo el mundo. Específicamente en Venezuela existen 3 territorios de misión: los vicariatos apostólicos de Tucupita, Puerto Ayacucho y Caroní. Un vicariato apostólico, según la Enciclopedia Católica, es una jurisdicción eclesiástica designada por la Santa Sede para regir a los bautizados en territorios donde aún no está introducida la jerarquía eclesiástica. Usualmente son territorios inhóspitos y de difícil acceso. Desde cualquier lugar del mundo, los fieles católicos pueden rezar por las misiones y los misioneros, pidiendo fortaleza y éxito en su labor. Además, las OMP de Venezuela señalan que se puede colaborar económicamente directamente con las obras sociales y de evangelización que se llevan a cabo en el país, como comedores infantiles, construcción de escuelas, casas hogar, capillas y catequesis, beneficiando a las personas más vulnerables en Venezuela y en el resto del mundo. Las OMP de Venezuela han puesto a disposición distintos materiales de animación misionera para todos los públicos, incluyendo niños, jóvenes, familias y la vida consagrada, que pueden consultarse en su sitio web oficial para profundizar la vivencia del mes misionero. El domingo 19 de octubre, la misa central del DOMUN se celebrará en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas a las 12 p.m. y en todas las parroquias del país. Cabe destacar que el mismo 19 de octubre el Papa León XIV canonizará a los primeros santos nacidos en Venezuela, los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Elena Rendiles. El aspirante a hermano mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, ha presentado un programa basado en la participación, la cercanía y la excelencia que incluye la reconstrucción del manto original de la Macarena y la creación de comisiones permanentes con los mejores expertos en patrimonio. El escenario interno de la Hermandad de la Esperanza Macarena atraviesa una etapa convulsa. La polémica restauración del rostro de la Virgen en junio generó una reacción pública masiva, dimisiones, debates internos y exigencias de mayor control técnico. A raíz de ese episodio ha cobrado fuerza una candidatura externa liderada por Fernando Fernández Cabezuelo, que en las próximas elecciones pretende ofrecer un proyecto de renovación con énfasis en la defensa del patrimonio, la transparencia y la implicación de los hermanos. El cabildo de elecciones está previsto para noviembre y la candidatura de Cabezuelo competirá con otras que también han presentado programas centrados en la gestión patrimonial y la renovación institucional. Fernando Fernández Cabezuelo ha hecho pública su candidatura a hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza Macarena a través de su página web oficial, candidaturacabezuelo.es. Una de las iniciativas más concretas de su programa es la recuperación del manto de malla diseñado por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1900. Según recoge ABC Sevilla, el candidato propone recuperar el diseño original y restaurar el manto de malla. El proyecto contempla una investigación documental y que la restauración se apoyaría en las técnicas más avanzadas de conservación textil. Esta iniciativa, explican desde su equipo, busca restituir el diseño original del manto bordado, con la máxima fidelidad posible a los documentos históricos, respetando el legado patrimonial de la corporación.
La Archidiócesis de Zaragoza, junto con el Cabildo Metropolitano, ha iniciado los preparativos para el proyecto Pilar 2040, una iniciativa que aspira a implicar a toda la sociedad aragonesa en la celebración del bimilenario de la visita de la Virgen María al apóstol Santiago. La presentación oficial tuvo lugar el pasado jueves 3 de octubre en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar. El acto contó con la presencia del arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, el deán del Cabildo, Juan Sebastián Teruel, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. El arzobispo Escribano definió Pilar 2040 como un plan de futuro basado en la unidad, la creatividad y el compromiso. Hizo hincapié en la dimensión universal de la devoción a la Virgen del Pilar, especialmente entre los pueblos de la Hispanidad, y apeló a la participación de toda la sociedad, empresas e instituciones para construir un proyecto que una a las nuevas generaciones, denominadas Generación del Pilar 2040. Por su parte, el deán del Cabildo, Juan Sebastián Teruel, expuso las 3 líneas estratégicas del proyecto: arte, cultura y patrimonio, centrada en la conservación del templo; culto, pastoral y espiritualidad, que prevé la creación de un centro de acogida de peregrinos en 2028; dimensión social y caritativa, con el lanzamiento de la red Solidaridad Pilar 2040, destinada a atender a colectivos vulnerables. La alcaldesa Natalia Chueca calificó el bimilenario como un acontecimiento único en la historia de la cristiandad y un símbolo de unión entre pueblos. Rememoró la visita de Juan Pablo II en 1982 y resaltó el papel de la Virgen como fuerza, madre y guía. Durante el acto se presentó también el logotipo oficial del proyecto Pilar 2040, concebido como un símbolo de identidad que une historia, fe y futuro, marcando el inicio del camino hacia una conmemoración que aspira a tener dimensión global. José Carlos González Hurtado, presidente de WTN España y elegido uno de los Top 100 Global Board Candidates por The Financial Times, fue profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE y el Kellogg Recanati en el Tel Aviv. En 2023 publicó el bestseller Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios y, siguiendo esa estela, acaba de llevar a las librerías Las evidencias de que Jesús es Dios, Roca Editorial. En una entrevista concedida a Religión y Libertad, él mismo explica que el libro no es un libro de religión ni de teología. Es un libro de divulgación histórica y científica que incluye y analiza los últimos descubrimientos en estos campos y que se refieren a la posible divinidad de Jesucristo. En el libro presenta el catálogo más exhaustivo de fuentes no cristianas y muchas veces hostiles al cristianismo, que confirman muchas de las creencias cristianas, por ejemplo, que Jesucristo existió, nació de una virgen, murió crucificado, sus seguidores creían que era Dios, proclamaron que había resucitado y casi todos murieron por anunciar todo ello, por lo que necesariamente se lo creían. Tiene una parte dedicada a los milagros eucarísticos, con todos los detalles de cada uno de los que ya han sido analizados por la ciencia y la conclusión inequívoca de esta, confirmando que no existe explicación científica para esos sucesos. Pan que se imbrica con tejido cardíaco vivo y que emana sangre de tipo AB con glóbulos blancos vivos. No existe forma de entender eso desde la ciencia. No es ciencia ficción. Es una realidad cuyos ejemplos existen actualmente, explica en la entrevista. Concluye diciendo que escapar del escepticismo es posible, pero a veces, sobre todo en personas mayores, la costumbre, la soberbia, el qué dirán, se interponen y se produce lo que él llamó ateísmo de las fisuras. Y manifiesta que las evidencias van acabando uno a uno con los argumentos de los descreídos, y a pesar de ello observas que el escéptico busca desesperadamente otra rendija por la que poder seguir siéndolo. Con el libro quiero rellenar esas fisuras para que el escepticismo no tenga por dónde escapar, dice. Según palabras del mismo autor, el objetivo final de este libro es contribuir a alcanzar la verdad y que con ello muchos sean felices en esta vida y siéndolo que también lo sean en la otra. El Papa León XIV ha publicado su primer mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el 23 de noviembre de 2025 en todas las diócesis con el lema «Vosotros también dais testimonio porque estáis conmigo», Juan 15:27. El pontífice anima a los jóvenes a vivir su amistad con Jesús como motor de compromiso y testimonio en el mundo. El testimonio cristiano nace de la amistad con el Señor, escribe el Papa, quien aclara que este testimonio no debe confundirse con una propaganda ideológica, sino que es un principio de transformación interior y de sensibilización social. El Papa pone como ejemplo de testigo al apóstol Juan.
el discípulo al que Jesús amaba, cuyo relato evangélico está marcado por el vínculo personal con Cristo. A los jóvenes que viven situaciones de sufrimiento, violencia o precariedad, el Santo Padre los anima a ponerse al lado de otros jóvenes, caminar con ellos y mostrarles que Dios, en Jesús, se ha hecho cercano a cada persona. Reconociendo las dificultades del testimonio, León XIV señala que el discípulo testigo experimenta en primera persona el rechazo, pero anima a no responder con actitudes agresivas. No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Romanos 12:21. En este contexto lanza un mensaje directo. No se desanimen, como los santos, también ustedes están llamados a perseverar con esperanza. Finalmente invita a cultivar el vínculo con María mediante la oración del rosario. Así, en cada situación de la vida, experimentaremos que nunca estamos solos, sino que siempre somos hijos amados, perdonados y animados por Dios. La Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano ha informado que la Plaza de San Pedro será adornada esta Navidad con un abeto rojo procedente de la provincia autónoma de Bolzano y un Belén originario de la provincia de Salerno. El árbol navideño de 27 metros de altura ha sido ofrecido por los municipios de Lagundo y Último, en la región de Trentino, Alto Adigio, y se instalará en el centro de la Plaza Vaticana. Junto a él se colocará un pesebre elaborado por la diócesis de Nocera Inferiore, Sarno, situado en la región italiana de Campania. Como es costumbre, el Belén incorporará elementos representativos del territorio. En esta ocasión se podrá contemplar una recreación del baptisterio paleocristiano de Nocera Superiore, la fuente Elvius de San Egidio del Monte Albino y una vivienda típica con patio del Agro Nocerino. El pesebre que decorará el aula Pablo VI del Vaticano ha sido elaborado en Costa Rica bajo el lema Nacimiento Gaudium. Se trata de una obra del artista Paula Sáenz Soto, quien desea lanzar un llamamiento al mundo para que se proteja la vida desde su concepción, presentando dos imágenes de la Virgen María. Una embarazada que estará hasta la noche del 24 de diciembre, cuando se sustituirá por otra imagen de la Virgen en posición de adoración al niño Jesús recién nacido. El Santo Padre continuó, como en las semanas anteriores, con la catequesis sobre la resurrección de Cristo, al subrayar que su presencia no se impone con clamores, sino que con paciencia espera el momento adecuado para transformar la decepción en confiada espera. Ante cientos de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, pidió la gracia de poder notar la presencia humilde y discreta de Cristo y de descubrir que todo dolor, si es habitado por el amor, puede convertirse en lugar de comunión. El Santo Padre comenzó su catequesis sobre la resurrección con la imagen de los discípulos de Maús que caminaban tristes porque esperaban otro final, un Mesías que no conociera la cruz. De hecho, a pesar de haber oído que la tumba está vacía, son incapaces de sonreír, aseguró. Pero Jesús está a su lado y con paciencia les ayuda a comprender que el dolor no es la negación de la promesa, sino el modo en que Dios ha manifestado la medida de su amor, indicó el Papa. Explicó también que en la Pascua de Cristo todo puede convertirse en gracia, incluso las cosas más ordinarias: comer, trabajar, esperar, cuidar de la casa, apoyar a un amigo. La resurrección no resta vida al tiempo y al esfuerzo, sino que cambia su sentido y su sabor. Cada gesto realizado en gratitud y comunión anticipa el reino de Dios, aseguró. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.